Queridísimos amigos, la intención de esta segunda sección del Congreso es la de profundizar el aspecto antropológico y pastoral del trabajo, que es no solo clave esencial de la vida social, como escribía el beato Juan Pablo II en una encíclica, pero también experiencia central de la vida familiar, por cuanto esta última no puede quedarse reducida al ámbito profesional, como muestra este encuentro mundial. La familia, en efecto, es también el lugar de la gratuidad y de la fiesta. La antropología cristiana rehúye la tentación reductora contemporánea que contempla al hombre simplemente como individuo. Su dimensión social no debe ser considerada como una cualidad que vendría a completar una perfección suya moral y personal. Una visión semejante no admite las exigencias de la vida social en sí misma, sino solo en la perspectiva deformada del individuo, que se pone delante de la sociedad del que es miembro y del que adquiere las problemáticas individuales. En cuanto experiencia concreta, la familia es el lugar en el que el trabajo conserva todas sus dimensiones, la personal y la social. Ciertamente, solo un trabajo digno consente a la familia sostener y realizarse plenamente. El trabajo, en efecto, ofrece a cada uno de sus miembros la seguridad necesaria para crecer y convertirse siempre más en protagonistas de la vida familiar. El verbo latín fabulari, del que se extraen el término fabulis y familia, significa efectivamente ser útil a alguien. Inscrito en el diseño del Creador, ese diseño tan querido al beato Juan Pablo II, la familia es por tanto el primer lugar en el que se realiza la socialidad constitutiva del hombre, esa suya aspiración a vivir con los otros y para los otros, que está profundamente inscrita en la naturaleza humana. El teólogo von Balthasar veía en el matrimonio una de las tres tensiones constitutivas del ser humano, la del espíritu, cuerpo y hombre-mujer. No existe una naturaleza humana individual que no tenga en sí una dimensión de su existencia o esta orientación fundamental hacia el otro. El estatuto social y familiar del hombre es, en primer lugar, definido por la comunión. El pensamiento cristiano ve en Dios el origen de toda comunión humana, pero este término indica también una cualidad particular de la relación interpersonal y de su extensión concreta. Ya Aristóteles hablaba de la amistad como de una forma de benevolencia que va más allá de la justicia, concretándola. Del momento que es recíproca y se establece entre sujetos de la relación o la comunicación, una realidad común, un bien común. La comunión. La familia es el lugar de la comunión por excelencia y en estos dos sentidos, don de Dios y plenitud de las relaciones interpersonales. La familia, como lugar de socialidad fundamental, necesita la protección de los derechos, no porque es el lugar de la privacy, sino porque es el núcleo de una sociedad más humana. En este sentido, podemos definirla como socialidad superior, que se inscribe como lugar de todas las socialidades,
don y posesión, servicio a los demás, parte de un patrimonio común. Observamos que no existe un trabajo que no incluya directamente o indirectamente una orientazione hacia la famiglia, risolutamente in una direzione di servizio e di comunione. Il lavoro, dunque, e lo stiamo per sentire, può essere opera di giustizia e di pace. Mirar a la familia es una obra de justicia y de paz, es tener una visión de fe, ver el trabajo como un objeto de instrucción del Creador a los primeros hombres, por los cuales todo ha sido creado. Tiene la cualidad, por tanto, de un deber sagrado. Cuando es cumplido bajo la mirada de Dios, bajo la mirada del Padre, el trabajo es distinto. Su santidad consolida la persona en su ser hijo. Y en esta maduración, el hombre se convierte capaz de donarse un día de manera privilegiada al interno de una familia. La santidad del trabajo se contrapone a todas las actividades que minan a privar a los hombres de toda esa dimensión, reduciéndoles a meros instrumentos, quitándoles el justo fruto de su actividad, haciendo crecer la distinción entre los bienes. En la vida diaria de la familia nace la cuestión del trabajo. Tal vez ello obstaculiza la relación entre los miembros de una familia, confrontando el padre y la madre. Muchas veces cuando también hay que elegir cuestiones educativas, cuando se tiene una visión sana del trabajo, la actividad de los padres en aquella primera escuela interna del trabajo que es la familia, asume un valor ejemplar para los hijos. Al contrario, una relación desequilibrada hacia el trabajo puede seriamente herir las relaciones futuras de los hijos con el trabajo. Existe así un lugar justo del trabajo dentro de la familia, fruto de una maduración personal y diaria en la vida de los esposos. El conjunto de estos valores antropológicos y cristianos será definido esta mañana por nuestros dos relatores, que son dos máximos expertos de estos temas. Su eminencia, el cardenal Dionigi Tettamanzi, arzobispo emérito de Milán, y el profesor Pedro Morán de Cur, catedrático de Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile. Dionigi Tettamanzi a Milano. Mi limiterei a ricordare. No se puede presentar el cardenal Tettamanzi en Milán, porque de sobra es conocido allí. Fue el anterior arzobispo de Milán, antes de Monseñor Scola. Mi limiterei a ricordare che è stato ordinato sacerdote dall'allora arcivescovo di Milano, Me limitaré a Giovanni decir Battista que Mattina, il futuro ha sido Papa ordenado Paolo sacerdote en dottore in Milán sacra teologia, por el futuro. si è dedicato per oltre Papa 20 anni Juan Pablo VI, all'insegnamento doctor en della morale teología, se ha fondamentale dedicado e dei durante 20 trattati años a matrimonio enseñar della la moral penitenza. fundamental Rettore y del los Pontificio tratados entre Seminario matrimonio Lombardo, y viene familia. eletto arcivescovo metropolita di Ancona Osimo il 1 luglio 1989, presidente della Commissione julio del Episcopale della 89 CEI per la famiglia se convirtió en presidente de la 1990, Conferencia l'anno Episcopal successivo para la Familia en diventa 1990. El año segretario generale siguiente della CEI. se convirtió Il 20 aprile en secretario 1995 general de la Conferencia viene Episcopal nominato da Italiana. Giovanni Paolo II Y en el arcivescovo metropolita di dado por Juan Genova. Pablo II, Dal arzobispo 1995 metropolita al 2000, de Génova. vicepresidente della Desde el Conferenza 95 a Episcopale 2000, el Italiana, vicepresidente prima di de la essere Conferencia nominato Episcopal Italiana l'11 luglio
Antes de ser nombrado, el 11 de julio del año 2002, arzobispo metropolita de Milán, archidiócesis que su eminencia ha gobernado hasta el año pasado. Querida eminencia, a usted la palabra. Carissimi, desidero iniziare questa relazione raccogliendo l'invito della lettera agli quiero comenzar esta ponencia corriamo con perseveranza escogiendo nella un corsa versículo che de la ci sta carta a los davanti, hebreos. tenendo fisso lo Corremos sguardo con su perseverancia Gesù, en la carrera que tenemos colui che dà delante, origine alla manteniendo fede fija la e mirada la en porta a Jesús, compimento. que es quien da origen I a la nostri fe occhi y dunque siano la lleva a fissi su sul volto di cumplimiento. Cristo, Nuestros ojos, por sul tanto, volto di se Lui, quedan figlio del falegname di Nazareth, di Lui che, dice il Concilio Vaticano II, ha lavorato con mani di uomo. Vogliamo così riscoprire la dimensione familiare del lavoro umano, grazie al Santo Padre che con questo incontro mondiale ha posto esplicitamente alla nostra attenzione il soggetto famiglia in stretta relazione con il lavoro e la festa. E questo volutamente, in un contesto in cui non è abituale mettere a tema il rapporto tra la famiglia e il lavoro, mentre è diffusa la considerazione del rapporto tra la persona soltanto mientras e il se suo suele lavoro. pensar en la relación entre persona in seguito alla y su cultura trabajo. postmoderna che ha Y posto il esto suo accento sull'individuo, sulla persona spogliata delle sue relazioni come se non esistessero o fossero realtà irrilevanti. L'esperienza però ci dice che tutti noi siamo frutto di molteplici relazioni, da quella che ci ha generato a quelle che ci hanno fatto crescere. Di più, il nostro relazionarci nasce dal fatto che siamo stati creati per amare, non per vivere da esseri chiusi in se stessi. Anche il nostro lavorare, allora, e il nostro riposare entrano nella dinamica di una relazionalità di amore. Anche la società e la sua crescita umana sono legate sì al lavoro, ma anzitutto all'amore e all'amore familiare, quello che unisce per sempre un uomo e una donna in modo esclusivo, fecondo e fedele e che trova nel Signore la sua sorgente, il suo sostegno. Siamo stati creati da Dio, che è Trinità d'amore. Hemos sido creados por Dios, però come que es tutte queste Trinidad de amor. realtà sono poste in discussione da un Observamos, sin embargo, contesto fortemente centrato sull'individuo e aspramente conflittuale. La famiglia è discussa, le relazioni anche, il lavoro genera spesso divisioni e contrapposizioni e l'umanizzazione da esso apportata rischia di intravedersi sempre meno. In una prospettiva poi secolarizzata, famiglia e lavoro finiscono per essere considerati in un'ottica di pura utilità, di ricerca del proprio individuale interesse. Ma che cosa succede se a dominare è una logica di pura utilità? E com'è possibile liberarsi da questa logica? Cerchiamo ora una risposta riferendoci alla ragione e alla fede, in particolare alla parola di Dio, che nel tempo trova la sua espressione nella dottrina sociale della Chiesa e che a tutti noi rivolge il suo dono di grazia e il suo appello alla responsabilità nell'ethos del nostro vivere quotidiano. Sono questi i tre momenti della nostra relazione. Il primo è la testimonianza della parola di Dio. Del lavoro ci parla la Bibbia sin dall'inizio, presentandoci Dio come il creatore onnipotente che plasma l'uomo a sua immagine.
el del mandamiento del sábado. Nos ayudarán estos dos cuadros Segno del Signore a e dunque la ver el grazia diseño e del la Señor responsabilità y di por tanto vivere la il gracia y la rapporto responsabilidad de famiglia-lavoro vivir la in relación entre pienezza familia di y trabajo umanità en e plenitud come de via humanidad alla y como santità. camino de santidad. La benedizione di Dio è La descritta in bendición de Dios particolare viene dal Salmo descrita en manera 128 particular con en el queste Salmo stupende 128 parole. con estas espléndidas palabras. Beato chi teme il Signore Bienaventurado quien e teme al cammina Señor nelle sue y vie. camina en sus Dalla vías. fatica delle tue mani tu ti Del trabajo nutrirai. de tus manos Sarai felice te e avrai ogni alimentarás. bene. Serás feliz y tendrás La tua todo bien. sposa Tu come esposa vite feconda como vid nell'intimità della tua fecunda casa. en la intimidad I de tu tuoi casa figli y tus come hijos virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. como olivos en Ecco tu com'è mesa. benedetto Es así l'uomo che como teme il es Signore. bendecido el hombre que teme al Ti Señor. benedica il Signore da Te Sion. bendiga el Señor Possa tu desde vedere il Sion. bene di Puedas Gerusalemme ver tutti i el giorni della tua futuro de vita. Jerusalén en Possa tu en vedere los i días de figli tu dei vida. tuoi figli. Que puedas ver los hijos de Pace tus su hijos. Israele. Paz sobre Israel. Ecco, il Salmo parte da una El benedizione Salmo che canta la comienza felicità con una della vita bendición familiare, que canta in un quadro alabanza de la che vida familiar, en dipinge un la cuadro sposa que nell'intimità della define, casa, que presenta il valore indica a la insieme alla esposa en la fatica del intimidad lavoro de la dell'uomo, casa, parla el della gioia trabajo della del hombre, mensa de la alegría arricchita dai figli. y de los E hijos. tutto è posto Y sotto il segno todo della viene benedizione divina, señalado perché como dal bendición principio che il divina, Creatore ha pensato porque este l'umanità es el plan que el come alla Creador había relazione pensado para vivente la di uomo e humanidad, donna, como relación chiamati viviente, insieme a hombre y mujer dominare la llamados juntos a creazione. dominar la creación. Il riconoscimento poi El di questo reconocimiento, disegno è la además de este benedizione diseño, umana es la come risposta bendición, libera al piano di Dio, es la respuesta una humana al plan de risposta Dios, una che inneggia respuesta la bellezza que dell'amore familiare ilustra la e belleza del amor condivide i familiar beni y prodotti con il comparte los lavoro, bienes producidos por el continuando trabajo, nella solidarietà continuando en la l'opera solidaridad, creatrice del la obra Signore. creadora del Señor. Così la Así, gioia dell'essere la famiglia alegría de ser e la familia dimensione del lavoro y la dimensión del sono trabajo tanto armonizzate tra loro se armonizan da entre formare ellas, un tutt'uno. formando una Certo, il única Salmo cosa. intende cantare Ciertamente el l'amore Salmo familiare. canta también el amor Nello familiar. stesso tempo, Y al però, il mismo lavoro tiempo, appare sin come una embargo, realtà el trabajo aparece como una espressiva e realidad parte expresiva, integrante como di parte questo integral amore. de este amor. Amare e Amar lavorare y trabajar assieme al fare festa y hacer sono fiesta davvero juntos gli son elementi realmente los elementos essenziali di una vita esenciales de familiare. una vida familiar. Senza queste realtà Sin esta non vi realidad, sarebbe umanità, lo né que sería famiglia, humanidad, né vita, la né familia, sviluppo di un mondo nuovo, la vida, el desarrollo umanizzato humano e perennemente migliorato dall'amore es e dal dominio perennemente umano. mejor por Certo, medio del le amor immagini humano. di famiglia e di lavoro Ciertamente presenti nel Salmo presuppongono un ambiente en el sociale molto Salmo diverso se dal presupone un nostro. ambiente social Qui distinto del troviamo una nuestro. visione monogamica Encontramos una indiscussa, visión la monógama presenza di molti indiscutible, figli, la presencia de i muchos ruoli hijos, familiari semplificati, lugares il mangiare familiares insieme come simplificados, simbolo comer dell'unità juntos como familiare. signo de unidad Le familiar. immagini poi della Las vite e imágenes dell'olivo luego de la suggeriscono vid y subito del olivo sugieren esuberanza per i figli che exuberancia, crescono e fecondità per hijos la que madre. crecen y fecundidad In de la particolare la madre. vite esprime la gioia dell'amore La e analogía con insieme la ci vid parla della expresa la benedizione alegría di del Dio, amor y la bendición di Dio che crea la de Dios que fecondità. crea la fecundidad. Le immagini però Las imágenes, in un sin embargo, orizzonte più ampio, en un horizonte más rimandano amplio, alla grande famiglia di recuerdan Israele. la gran familia de In Israel. realtà En il Salmo realidad, sfocia el su Salmo Gerusalemme, la capitale, ovvero la madre. indica Israele, Jerusalén, la capital, la ovvero madre, Giacobbe, sobre il Israel, padre delle 12 tribù. es decir, sobre E così Jacob, la el padre de relazione las 12 familiare del tribus. marito Así, con la la relación madre, con i familiar del figli, marido con la si madre y con los allarga. hijos Si se allarga amplía. fino a comprendere Se la relazione amplía del hasta singolo figlio di comprender, Israele hasta incluir con la madre Gerusalemme e Israel il con la padre madre Israele. Jerusalén. In tal modo, De esa la manera, benedizione la bendición promessa passa dalla lunga vita del pasa singolo de la larga al vida benessere de la della persona capitale individual al e alla bienestar pace de la di capital tutto y a la Israele. paz de todo Israel. Dunque, la Por dimensione tanto, sociale la dimensión del lavoro social umano del da trabajo parte humano della famiglia. de parte de la familia. Una seconda prospettiva Una biblica è segunda data dal perspectiva comandamento bíblica del nos viene sabato, del che mandamiento del riguarda sì il sábado, riposo, que ma concierne el secondo una trabajo, formulazione el che dà descanso, senso anche al lavoro e che pero pone en il un tutto sentido que in da un'ottica sentido al trabajo, familiare.
en la óptica familiar. Como todo otro mandamiento, eso hay que contemplarlo en la lógica de la alianza entre Dios y su pueblo. Los mandamientos hechos y donados a Israel, no impuestos. Implica, sin embargo, la respuesta libre en el camino propuesto por Dios, como ha sido revelado. Ahora, precisamente con el descanso semanal del sábado, la humanidad puede anticipar y realizarse en plena libertad, como indica el séptimo día de Dios, la meta última a la que la entera creación se encamina. Y es la familia como tal que debe observar el descanso del sábado, recordando la liberación de la esclavitud de Egipto y anticipando el tiempo humano del séptimo día de Dios. El Dios bendice el trabajo del hombre y anticipa el cumplimiento de esa promesa. De esa manera, el descanso del sábado es signo real de la liberación del trabajo como carga, esclavitud. Pero no es su capacidad a eliminar los pesos de la temporalidad, sino la participación en el descanso de Dios. Es, por tanto, su dimensión de hombre religioso que anticipa la meta del séptimo día de Dios y de la comunión con Dios. De esa comunión, Él encontrará la abundancia y la plenitud de su bondad. Para concluir, la humanidad no debe someterse al trabajo, sino al sábado. La humanidad entendida no como individuo individual, sino como comunidad, como familia, que cumple la observancia del sábado. La familia, entendida también como relación social, modificada por el sábado. Los tiempos de trabajo pueden diferenciar y dividir. Las desigualdades sociales parecen atenuadas, se comparte, se comunica. Una vez más, el culto referido a Dios y la liberación de las personas de sus relaciones van en la única misma dirección. Sí, necesitamos, y hoy más que ayer, de un tiempo de fiesta vivido por toda la familia, porque ello es realmente importante. Es más, es indispensable bajo el perfil familiar, educativo y social. A partir de la bendición de Dios que promueve el trabajo humano, queremos ahora hablar del recorrido de la fe cristiana en la historia. Es un recorrido que a través de la entera vida histórica de la Iglesia encuentra su punto más significativo en la doctrina social, una doctrina que comienza con la Rerum Novarum de León XIII y también con la primera comunidad apostólica, que se afirma con la Sagrada Escritura, y es ahí en la que la doctrina encuentra sus raíces, su dinamismo y su constante criterio, es decir, la coherencia con la fe en Cristo y con su Evangelio de salvación. Ha sido particularmente la explosión de la cuestión social en el contexto de la industrialización a hacer nacer como respuesta a la propia doctrina social de la Iglesia en la forma específica que hoy conocemos y que ha venido elaborando principios de reflexión, de criterio, de juicio, para extraer luego las condiciones para que las comunidades cristianas pudieran vivir y discriminar con la asistencia del Espíritu Santo en comunión con los obispos responsables y con el diálogo con los demás hermanos cristianos y con todos los hombres de buena voluntad. Las elecciones y compromisos que conviene tomar para obrar transformaciones sociales, políticas y económicas
que son urgentes y necesarias en muchos casos. Leo de la carta, de la encíclica. Debemos ahora seguir las etapas del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, en particularmente en relación con la familia y el trabajo. Se abriría aquí un campo muy amplio para el estudio de las distintas intervenciones sociales en el magisterio. Por otro lado, solo con una mirada amplia se puede coger el verdadero peso y la energía profética de la doctrina social de la Iglesia, viendo cómo las comunidades cristianas han sabido dejarse transformar por los cambios de la sociedad, a veces dejándose condicionar por las transformaciones del tiempo, pero en parte mostrando una apertura a la modernidad, acogiendo y respetando las exigencias de la racionalidad humana y al mismo tiempo inspirándose y entregándose a los ideales evangélicos. Me veo obligado a definir algunos aspectos del magisterio social de Benedicto XVI. El magisterio social del Papa Benedicto viene inaugurado por la primera encíclica Deus Caritas Est. Esta nos ofrece la perspectiva del que podemos ver su entera enseñanza. En efecto, todas las realidades y sobre todo la vida familiar, el trabajo y la fiesta se unifican, perfilan y llevadas a su cumplimiento por el amor de Dios, convirtiéndose ellas mismas en obras de amor, testimonios de verdadera caridad. Como escribe el Papa, el amor, caritas, será siempre necesario, incluso en la sociedad más justa. Y es justamente la búsqueda de una verdad plena para la entera vida social a la que se dedica la encíclica Caritas in Veritate, partiendo del conocimiento que la sociedad siempre más globalizada nos acerca más, pero no nos hace hermanos. La encíclica subraya como hilo conductor y añadiría provocador la exigencia de un desarrollo humano integral capaz de hacer crecer armónicamente todas las dimensiones constitutivas del hombre, personales, relacionales, sociales, culturales y políticas y espirituales. La alma profunda de este desarrollo es la caridad, que es purificada y guiada por la verdad, la verdadera sustancia de la verdadera relación con Dios y el prójimo, y es el principio no solo de estas relaciones familiares, particulares, sino también de las macrorelaciones, relaciones sociales, económicas, políticas. De aquí el concepto original de base, la economía y la vida social deben ser plasmadas por el espíritu del don, por la lógica del desinterés, por la comunión, por la fraternidad, por la solidaridad, por la gratuidad. Dice el número 38. Encontramos aquí lo que yo definiría como el novum de la encíclica social de Benedicto XVI, un novum que en cierto sentido es profético, porque lanza un valiente llamamiento a un desafío, como podemos leer en el capítulo 3 de la encíclica. Y en este capítulo volvemos a escuchar el incipit. La caridad en la verdad pone el hombre ante la experiencia del don. La gratuidad está presente en su vida, a menudo no reconocida por una visión reductivista de la existencia. El ser humano está hecho para el don, para expresar esa dimensión de trascendencia. El don de Dios, absolutamente gratuito, hace que la caridad entre en nuestra vida, trascendiendo todas leyes de justicia. El don, por su naturaleza,
va más allá e de las reglas. Nos Nos precede en nuestra misma alma como signo de la presencia de Dios en nosotros y de su espera hacia nosotros. Es un don recibido por todos. La caridad en la veridad es una fuerza insustituible en la comunidad. Une a los hombres según modalidades en los que no hay barreras ni límites. La unidad del género humano, una comunión fraterna que va más allá de la división, nace de la confrontación con la palabra de Dios, amor. Esta afirmación fundamental encuentra una aplicación específica también en el ámbito económico y social. Por tanto, hace referencia a la familia y al trabajo. Por otro lado, es la misma experiencia humana que nos dice que no es verdad que hay que seguir el máximo provecho económico para seguir la verdad humana, sino que es la caridad la que tiene la energía que vigoriza las relaciones en cada familia, en cada empresa y en la entera gran familia humana. Ninguna equivocación, sin embargo, nuestra gratuidad no dice que la economía, que todo puede comprarse sin precio. Indica, sin embargo, que hay que trabajar de manera plenamente respetuosa para el hombre. Por tanto, sus vínculos familiares no son los últimos, sino los primeros. La familia hace que la persona humana sea puesta al vértice de cada elección económica, política o social. Implica que todo ser humano no debe ser instrumentalizado y debe responder a la única lógica, a la realización de la humanidad entera. La gratuidad no puede permanecer encerrada en los ámbitos de la actividad económica, como ejemplo de asociaciones o entidades con finalidad mutualística o cooperativa. Deben existir otros campos fuera del provecho individual. La gratuidad es la dimensión verdadera y necesaria para la entera conducta humana y económica, entendida como dimensión cualitativa de las relaciones interpersonales y sociales. He aquí una pregunta que no podemos evitar. ¿La gratuidad de dónde extrae sus fuentes más originales? La respuesta es en la familia. El propio trabajo se perfila como lugar característico en el que diariamente es posible aprender el lenguaje de la gratuidad. En la familia es el sujeto ejemplar en el que se puede practicar y comunicar este lenguaje en la entera vida social, económica y política. Y es así como, en primer lugar y antes que cualquier otro sujeto, la escuela de la socialidad de la familia se define aquí para todos. Por esto la familia debe ser entendida no solo como ambiente afectivo en el que se vive la proximidad, sino también como verdadero punto de partida de la sociedad renovada, capaz de vivir la gratuidad en el ámbito de todas las relaciones sociales. Debe todavía reconocerse que la pequeña y verdadera sociedad, cual es la familia, justamente en el trabajo como contribución preciosa al desarrollo de la entera vida social, se ve siempre más amenazada en su surgimiento, en primer lugar. En efecto, cuando la incertidumbre sobre el trabajo y, por consiguiente, en los procesos de movilidad y de reglas
viene debilitada, se encuentra la familia ante inestabilidad psicológica y dificultades para construir sus propios caminos coherentes en la existencia, incluido el del matrimonio. En ese sentido, la precariedad estructural en el que los jóvenes se encuentran viviendo en muchas partes del mundo es, en efecto, una pesada carga en el futuro de las familias y un reflejo de la sociedad que provoca un innegable daño en el perfil económico, porque la crisis demográfica se traduce también en problema económico. Y eso se ve a lo largo de la vida. La familia se ve a menudo amenazada en profundidad, como escribe el Papa. La dependencia de la asistencia pública amenaza la libertad y la creatividad de la persona en sus relaciones sociales y familiares, implicando sufrimientos psicológicos y sociales. En esta familia preocupa gravemente la desocupación, que según la Organización Internacional del Trabajo, en su último informe, va creciendo en el 80% en los países desarrollados y de los 2/3 en los países emergentes. Datos estos que cuestionan fuertemente la sociedad, particularmente a quienes tienen responsabilidades políticas y económicas. También la pobreza amenaza fuertemente la vida de muchas familias de la Tierra, con los resultados de una gran violación de la dignidad del trabajo humano y también del desarrollo demográfico, que no debe ser comprometido con el falso pretexto de considerarlo causa de la pobreza. Y llego a la última pregunta, el del trabajo humano, partiendo de una nueva luz, la luz que viene de la familia de Nazaret. Sí, porque la perspectiva de fe indica también una dimensión ética, es decir, un aspecto de gracia, de responsabilidad, en el que vienen marcadas, según el diseño de Dios, las exigencias más profundas del corazón humano, la realidad de la familia y del trabajo. La familia y el trabajo se enraizan en la verdad que el hombre ha marcado, que viene marcada en el hombre por Dios, reconocida en la luz de la fe. Es un aspecto dinámico que cuestiona al hombre para enfrentarse al destino, a la meta de la gloria de Dios y a la santidad de la persona humana. El etos, por tanto, no es freno ni obstáculo, sino un empuje a realizar de manera siempre más plena la verdadera humanidad de la persona, en sí misma y con los demás. Es una fuente, el etos, de aquellas virtudes que custodian el desarrollo de los valores más altos de justicia, solidaridad, gratuidad, generosidad en todo ámbito de vida, especialmente en el de la familia y del trabajo. Son dos, especialmente los momentos éticos fundamentales en la relación familia-trabajo. El primero es el de favorecer la cultura del trabajo, el conocimiento adecuado y el reconocimiento de los valores y las exigencias, de los derechos y deberes implicados en la relación familia-trabajo. Y el segundo es el de un completo conocimiento responsable de vivir la realidad de la familia en el trabajo y de su recíproca implicación. Estos dos momentos éticos vienen hoy desafiados por distintas formas de complejidad y fragilidad que implican a veces dramáticamente la situación real de la familia, influyendo en su relación con el trabajo. Por esto se hacen siempre más urgentes
unas elecciones de responsabilidad educativa en la familia, en la escuela, en la sociedad civil y en la comunidad cristiana. Es decir, la primera cuestión puesta por el trabajo hoy es la cultural, es decir, de su verdadero sentido, un sentido para la persona, la familia, la comunidad y la sociedad. A este etos quisiera proponer algunas reflexiones manteniendo la mirada fija en Cristo, en su vida de Nazaret, una mirada que se inserta en este encuentro mundial, una mirada que nos abre a la respuesta verdadera y válida sobre el lugar y el sentido del trabajo en nuestra vida, en particular en la vida de la familia. Es un Jesús normal el que encontramos en Nazaret, un hombre igual que los demás. El elemento esencial para él y su trabajo con José. Jesús trabaja con un hombre justo, humilde, escondido con su familia. Trabaja día tras día durante 30 años. Los mismos, iguales. Aquí la humanidad coincide con la cotidianeidad, con lo que implica de repetición, cansancio, fatiga, sacrificio, compromiso, y enseña el sentido del deber. ¿Y qué tipo de trabajo hace Jesús en Nazaret? Un trabajo de carpintero, un trabajo manual. Nos enseña que todo trabajo, incluso el manual, y el más humilde o el más estresante tiene dignidad humana en cuanto recuerda la persona implicada en el trabajo en la obediencia a la voluntad originaria del Creador. ¿Cuál es el juicio que comúnmente viene dado sobre el trabajo? Cuenta más el trabajo, es decir, el tipo de trabajo o la persona que trabaja. No deberían tal vez denunciarse discriminaciones inaceptables, porque hoy la justicia, incluso en el ámbito de la remuneración económica y de las jubilaciones, ciertamente hay una justicia distributiva, pero justamente porque es justicia, también tiene unos límites, pasando los cuales se transforma en una injusticia escandalosa y recoge la pobreza de tantas personas e incluso todavía más la dignidad de aquellos que perciben remuneraciones desmesuradas. Sobre todo cuando se pone en juego dinero público, pagado por todo, implicando las responsabilidades de todos hasta el último trabajador. Tal vez la responsabilidad del pobre trabajador es menos que la del dirigente o la de su partido o de la organización. Me pregunto si las dichas leyes del mercado no deban ser tal vez ellas mismas reguladas para que el mercado sea para el hombre y no el hombre para el mercado. Una vez más, Jesús está en su país. Jesús está en su país, en su pueblo, en Nazaret, y ahí vemos a María, su madre, con José, su padre putativo, y juntamente también es su maestro de trabajo y el compañero del trabajo de cada día. Un trabajo que se desarrolla en familia. Esto es también una enseñanza para él. En efecto, el dato sociológico de la familia, que se ha visto tan modificado por la experiencia histórico, social y cultural a lo largo del tiempo, se impone siempre más como dato paradigmático, porque hace aflorar la cuestión de la relación familia-trabajo. Esta relación
cuestiona unos principios. El primero, sin el trabajo, ¿qué familia puede subsistir? En realidad, no hay familia sin trabajo, no puede constituirse una familia. O si se ha constituido, no se puede hacerla crecer en los valores o exigencias que necesita. La cuestión no es solo económica, porque el trabajo está inserido en el tejido de la sociedad, es participación también en el gobierno de la sociedad. Si viene excluida, la familia se ve como mutilada y marginada, afectada por una herida que la lleva a avergonzarse, a esconderse y a huir de los espacios abiertos donde la gente se encuentra y se relaciona y se encuentra en una vida de comunión. Y aquí vemos también el fenómeno de la migración, con la problemática negativa que implica no solo la familia migrante obligada a dejar su país, sino también hablamos del trabajo temporal, hablando de personal doméstico, etc., del que la economía se ve beneficiada gracias también a mujeres que vienen de países del este, que han dejado su marido y sus hijos para venir aquí a ganar lo necesario para mantenerles. Aquí debemos cuestionarnos. La segunda cuestión es, sin familia, ¿qué trabajo es posible? Si no hay trabajo sin familia, la experiencia nos dice que la familia es el lugar educativo primario también para el trabajo. Si falta una adecuada educación al trabajo, se obstaculiza una buena relación con los hijos, no respondiendo al trabajo como se debe, no valorizando las capacidades de las componentes de la familia. Otro objetivo para alcanzar una conciliación, una armonización, diría, una alianza positiva entre la vida del trabajo y la vida familiar. Como víctimas de tiempos siempre más frenéticos o condiciones de vida de trabajo siempre más urgentes, urge encontrar instrumentos adecuados para mejorar la relación entre los tiempos de la familia y los tiempos del trabajo. Una cuestión esta que influye en el horizonte femenino, que es el rostro del cuidado de los hijos. Hay que buscar una tutela del trabajador y su familia. Para cultivar, hay que cultivar una obra formativa social. El hombre debe ser educado a no sacrificar los valores más profundos de la vida familiar en un compromiso totalizador, vinculando la vida familiar con el don de sí en el trabajo. Hay que obedecer a lógicas no solo de eficiencia económica, sino también de eficacia humana, como cultivar las relaciones personales significativas en el ámbito de la familia y en el más amplio tejido social. La obra que Jesús desarrolla su trabajo en la casa de Nazaret, en un pueblo, y es una realidad también para muchos pueblos. El espacio familiar se amplía y se convierte en un espacio comunitario más amplio que contempla las relaciones interpersonales, que hoy asumen una perspectiva muy urgente con el fenómeno de la globalización. Hay que hacer de los lugares de trabajo espacios no solo geográficos o físicos en los cuales se encuentra con los demás, sino un cambio de relaciones recíprocas más justas, donde se elimina la conflictualidad
en una comunidad de personas, una comunidad donde las personas deben ser valorizadas en sus recursos humanos. Y esto, como es sabido, es la perspectiva propuesta por la Iglesia, por la doctrina social de la Iglesia. Y también es una exigencia humana, natural, relacional, de la que hoy son conocedores las mismas ciencias económicas que nos gobiernan. Esta dimensión social presenta contenidos, características y problemáticas éticas, como es la globalización o las relaciones entre trabajador y familia. Exige que el desafío hacia la solidaridad y los derechos pueda incluir la dimensión global. Los ejemplos de los trabajadores chinos son tan válidos como los de los trabajadores italianos. Hay que respetar los mismos derechos de los trabajadores. No hay que contemplar las perspectivas en su ámbito geográfico, sino desde una dimensión más global. Hay que relanzar con vigor los valores de la solidaridad. El sentido social nos pide cultivar una profunda relación entre derechos y deberes, asumiendo responsablemente los deberes. Il rilancio dovrà muoversi secondo centri concentrici all'interno della propria azienda, en el interno del propio trabajo, en el sistema de los países. Y finalmente la fe define, sobre todo la fe nos asegura que Jesucristo, crucificado y resucitado, es el Salvador del mundo, el único Salvador. Pero esta misma fe nos abre al asombro, porque Jesucristo, el único Salvador, incluso a través de su trabajo diario en Nazaret, es sorprendente saber que el Salvador del hombre ha hecho nacer la salvación de la mesa del carpintero en la cotidianidad de la pequeña casa de Nazaret. Solo después de 30 años veremos al Señor en otros lugares, en Palestina, en la cruz. Lo repito, ha hecho brotar la salvación con el trabajo de sus manos. La palabra que anunciará la buena nueva. En otros lugares habrá gestos milagrosos. Pero en los primeros 30 años el milagro es el del trabajo que hace vivir a los demás, a los que el trabajo es destinado. Sí, la carga humana, el trabajo humano, Cristo la redime y santifica el trabajo y al mismo tiempo lo hace santificador. Por esto vale no solo para Él, sino también para nosotros. Nuevamente, la fe cristiana nos dice que nuestro trabajo es una condivisión real del trabajo de Jesucristo. Por esto también nuestro trabajo, con la gracia del Señor Jesús, se convierte en lugar de salvación y de santificación para nosotros y para los demás. Y aquí, queridos, vemos la novedad cristiana presente y obrante en nuestro trabajo. Vemos verdaderamente que incluso en el trabajo y a través del trabajo de nuestros días, nosotros nos salvamos y santificamos. En realidad, hay una condición indispensable para mantener sólida esta fe en el amor y silencio del corazón, por medio de la oración. Y a su vez será esa oración que nos sostenga y nos haga testimoniar
la novedad cristiana del trabajo en el tejido diario que nos viene dado del trabajo. Un testimonio con elementos típicos de la vida de Nazaret, hecha de sencillez, normalidad y esencialidad, que no recurre a ningún sermón ni a ningún proselitismo, que no necesita criterios distintivos o sociales, que huye de todo lo que no es distinto a lo nuestro. Hace falta solo cumplir lo que tenemos que hacer en el mejor de las maneras. La vida de gracia que tiene cada trabajador, este maravilloso don de Dios, representa la más preciosa riqueza espiritual que nosotros ofrecemos, incluso si ellos no lo saben, a nuestros compañeros de trabajo. Y esta es la levadura evangélica, escondida, pero eficaz, que fermenta el ambiente de trabajo y contribuye al verdadero bien común que necesita tanto nuestra sociedad. Gracias. Pues este aplauso es el agradecimiento de todos los congresistas al cardenal Tetamansi, como hemos escuchado en la presentación, cardenal emérito de esta diócesis de Milán. Meditazione molto illuminante e profonda, radicata nella Habla parola ahora di Dio. Jean Lafitte, el secretario del Pontificio Consejo para la Familia. Salmo 128, recoge lo que ha dicho el cardenal Tetamansi. Della lettera agli Efesini, il mistero nuziale che lei ha chiamato il simbolismo matrimoniale di Cristo, el misterio nupcial que della usted Chiesa. ha llamado el Con questa simbolismo osservazione, matrimonial la de Cristo, cito, de la mi Iglesia. permetta, grazie all'amore di Cristo, la Chiesa è sempre Indico, feconda si me permite, gracias di al amor nuovi de Cristo, figli. la Iglesia es siempre Eminenza ci ha fecunda guidato de poi nuevos hijos. attraverso la dottrina sociale, il Eminencia nos ha patrimonio guiado della luego dottrina a sociale, través de la da Leone doctrina social, XIII el a patrimonio Benedetto de la doctrina XVI, social, desde León insistendo XIII sulla a Benedicto laborem XVI, exercens e poi su insistiendo Caritas in Veritate di Papa Benedetto. en Non ha distintas evitato encíclicas. neppure di evocare le grandi sfide attuali e No ha rappresentate dalla povertà, dejado de lado los grandes desafíos representados por la pobreza, por las cuestiones demográficas. lavoro umano, a partire dalla figura del figlio del falegname. Una identidad del E trabajo humano. grazie infine per la straordinaria prospettiva Gracias cristologica che finalmente ci ha por la offerto alla fine del extraordinaria suo perspectiva intervento, cristológica quando que nos ha detto, ofrecido e al la final cito de per su concludere, intervención, non rimane cuando ha altro da dicho, dire, y questa cito stessa sus fede palabras cristiana para concluir, ci apre alla esta meraviglia misma e fe allo cristiana stupore nos abre perché Gesù a la Cristo è maravilla y l'unico al e asombro, universale porque Salvatore, Jesucristo anche es mediante el único il suo y lavoro universal quotidiano Salvador, a Nazareth. incluso Ed è a veramente través de su trabajo sorprendente diario ed en affascinante Nazaret. per noi Y es sapere realmente che il asombroso Salvatore del mondo para ha fatto nosotros sbocciare saber la que el salvezza Salvador proprio del mundo qui al ha banco hecho del carpentiere, brotar la tra le salvación mura e nei aquí, dintorni en la mesa de della carpintero, piccola casa entre di las Nazareth. Per paredes queste y parole alrededores davvero de la grazie pequeña di casa cuore. de Nazaret. Por estas palabras, realmente gracias.